Amigas y amigos, muy buenas noches. Es miércoles, luego de un largo feriado, merecido para todos. Como ustedes ya lo saben, es un gusto para nosotros compartir un programa más de Expertos de Ley, donde conversamos distintos temas de actualidad en el ámbito jurídico del país. El tema que trataremos esta noche es protección de datos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y el invitado de este programa es un reconocido especialista en el tema. Hemos invitado al doctor Gandhi Alejandro Vela Vargas. Conozcamos un poco más el perfil de nuestro invitado. Abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magister Legum, Universidad de Berlín, Alemania. Candidato a doctor PhD, Universidad de Berlín, Alemania. Docente posgrado UTEG. El doctor Gandhi Vela se conecta a este programa desde la ciudad de Quito. Doctor, un gusto compartir con usted el programa. Muchísimas gracias, Francisco. El gusto es mío. Gracias por invitarnos a expertos de ley como docentes de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, la UTEG. Agradezco mucho este espacio que no es solo de invitarme a mí, sino que es un espacio de difusión. Muchísimas gracias. Doctor, la protección de datos es un tema que va mucho más allá de lo que conoce la ciudadanía. Bajo su criterio e información, ¿puede explicar el impacto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional más allá de los dictámenes, especialmente respecto a la protección de datos? Francisco, muy buena pregunta, muy interesante. Justamente la protección de datos ha tenido una trayectoria desde que se estableció la Corte Constitucional y dictámenes como el 0114 PJO CC de 2014 o el 18215 CC de 2015 determinan ciertas cosas que han ido cambiando y la jurisprudencia no solo ha cambiado en el 2020 y dos dictámenes del 2020. Uno define dato personal, el 168, 180, 1080 13P y el 5514 JD de selección y revisión demuestra que no debe demostrarse un daño a alguien para que éste permita hacerse un habeas data, que es la garantía constitucional jurisdiccional para proteger los datos. Este desarrollo jurisprudencial y juntamente con la sentencia de enero de este año 2021 han logrado que se internalice y comprenda el tratamiento de datos, qué es un dato sensible. La sentencia 2064-14-EP demuestra qué son datos sensibles. O sea, los datos personales incluyen los datos sensibles y todo eso está comprimido, unido, unificado y se mantiene en la reciente, que es de hace un par de meses promulgada, ley orgánica de protección de datos personales. Entonces, el impacto de la jurisprudencia de la Corte en los casos mencionados no es solo interpartes, que son los intervinientes en el caso, sino también trasciende a ser precedentes para otros casos. Recordemos que la jurisprudencia de la Corte es de rango supralegal, por lo que una sentencia de la Corte puede dictaminar que hay algo inconstitucional en una ley, y además ha configurado jurídicamente el pensamiento, las líneas y las obligaciones a nivel constitucional para que incluso llegue y el legislador, nuestra Asamblea Nacional, haya encontrado la razón suficiente para hacer una ley orgánica de protección de datos personales. Es por lo tanto que la jurisprudencia de la Corte, aparte de ser muy rica en capacidad de argumentación jurídica, es muy rica en acrecentar conceptos, metodologías y formas de entender, por ejemplo, la idea del principio pro homine, que es el cómo se debe entender el dato personal. Eso le podría decir. Doctor, una de nuestras fortalezas en el programa es que contamos con el apoyo de los compañeros de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil.
quienes nos envían sus preguntas. Está con nosotros Jennifer Pico, que tiene una pregunta para usted. Jennifer. Hola, mi nombre es Jennifer Pico, soy estudiante de la carrera de Derecho y tengo esta pregunta para el invitado. ¿Cuál es la importancia de revisar la jurisprudencia y desarrollo jurisprudenciales de otros países? Agradezco la pregunta de Jennifer, también estudiante de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. ¿Cuál es la importancia de revisar la jurisprudencia y más allá de, por ejemplo, revisión y selección que hace jurisprudencia internacional? Ver lo que dicen en inglés el estado de las cosas jurisprudenciales a otros niveles, y primero siempre se ve los vecinos, la región, y a nivel mundial es muy importante, y voy a caer en la parte que me encanta el derecho comparado, ya no solo desde el lado académico, sino desde un lado jurisdiccional, desde la corte o de un juez. Peter Haberla, un gran autor de derecho público en Alemania, adiciona que a los 4 métodos de interpretación y hermenéutica jurídica clásica se le debería poner el quinto, que es el derecho comparado, porque permite interpretar y entender acorde a la realidad mundial del momento, incluso normas anteriores. Y eso es parte de lo que se hace al ver y entender, revisar, desentrañar jurisprudencia de otros países. Eso lo ha hecho mucho Sudáfrica, una corte muy progresista, la Corte Constitucional Colombiana, que todos los años finales de los 90 y 2000 fue muy trascendental en la región, porque también era receptora, y no en el sentido de trasplantar, sino de entender y transmutar esas sentencias de otros países para la aplicación. Eso sería como, en nuestro caso, entender lo que pasa todo, hacerlo nacional, ecuatoriano, entender, no se entienda como tropicalizar o andinizar, de echarle quinoa en vez de arroz, no es de eso, sino ir entendiendo y hacer que la jurisprudencia venga con esas ideas y esos entendimientos del derecho, porque además, ¿qué pasa? Todas las demás cortes y las cortes o supremas o constitucionales, las altas cortes, son entes colegiados contramayoritarios, no son elegidos normalmente, y siempre resuelven, no solo normalmente, en base a la razón y a lo jurídico. Y lo jurídico es dinámico. No es lo mismo lo que pasó en la Roma de Justiniano que lo que pasó con Napoleón al hacer el Código Napoleónico, ni es lo mismo que ha pasado a inicios del siglo XX, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, primera mitad, a lo que pasa ahora. Entonces también eso permite el ver, no es copiar a extranjeros, sino es entender lo que pasa a nivel mundial y entender parámetros, aplicarlos y generar nueva jurisprudencia que igual eventualmente será vista afuera, que eso ya ha logrado la Corte Constitucional, ser baluarte en otras, por ejemplo, en movilidad humana, es la más progresista ahorita en Latinoamérica. Doctor, en base a esta exposición que usted nos ha brindado, me surge una pregunta. ¿Cómo está el Ecuador posicionado con respecto al resto de países en América Latina con la aplicación de esta norma actualmente? Muchas gracias, Francisco. Y también concatenando con algo que corté, el derecho comparado, la importancia de ver estándares internacionales. Por ejemplo, tenemos a nosotros la Corte Interamericana de Justicia, y sus sentencias y sus parámetros generan lo que algunos académicos llaman el ius constitucional común en América Latina. Esto también a nivel corte hace que siempre se nutra mucho de estándares internacionales, y no solo latinoamericanos. También tenemos la riqueza de ver, y en el tema específico de datos se ha utilizado estándares europeos porque es la más actualizada y desarrollada norma al respecto. En Latinoamérica hay un sinnúmero de niveles y estados de protección de datos, pero Ecuador está
a través de estas sentencias y justamente de las dadas en 2020 y 2021, ha avanzado a ser uno de los países que más claro está en qué es dato personal, que incluye todo, cómo se puede vincular y una definición, qué dato es lo que versa sobre una persona o hace identificable a una persona. Ese es un análisis que trasciende la misma normativa. Jurisprudencialmente hemos llegado a dar los componentes de dato personal en base a estándares interamericanos, aprovechando estándares europeos. Por lo tanto, Ecuador y la Corte Constitucional, a través de estas sentencias, determina, y en dato personal, que tiene algunos componentes. Una parte son la información objetiva e información subjetiva que hay de una persona. Y esto es porque objetivamente hay cosas que no tienen una valoración personal. Por ejemplo, cuando ingreso a un lugar. Si tenemos un timbre de laboral, típica que se dice timbrar, es una información objetiva. La información subjetiva sería una vigilancia que dice entra cada día con actitud sospechosa. Pero todo eso es una información. ¿Y cuál es el siguiente componente? Que tiene que versar y estar vinculado a una persona. Y no siempre en base al nombre, que eso es también importante. Tiene que ser identificable. ¿Cómo somos identificables? Por número de cédula, por número de matrícula en una institución educativa, por número de trabajador en una institución privada, pública, laboral. Todo eso conforma dato personal. Estoy dando el ejemplo de cómo la Corte ha desarrollado en base a derecho comparado y trascendido incluso no solo lo que hay en Ecuador, sino a nivel latinoamericano muy adelante. Y por lo tanto, todo esto que está es un dato personal, y dentro de los datos personales hay datos sensibles. Entonces, esto tenemos la obligación de proteger, y la Corte ha sido muy progresiva y estamos muy bien en Latinoamérica. Quiero compartir con nuestros amigos que la oferta académica de pregrado de UTEC incluye la carrera de Derecho en sus distintas modalidades. Así también en posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Visiten www.utec.edu.es, asimismo las cuentas oficiales de UTEC en redes sociales. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEC, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEC. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos y lo haremos en UTEC. UTEC presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar. Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEC para poder lograrlo. Continuamos con Expertos de Ley, programa que tiene el auspicio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Y seguimos conversando con nuestro invitado, el doctor Gandhi Vela, con quien estamos tratando el tema protección de datos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Doctor, continuando con las preguntas de nuestras compañeras de la carrera de Derecho, ahora tenemos a Flor María Chalá, quien nos expone su pregunta. Flor María. Muy buenas noches, Flor María Chalá, estudiante de la carrera de Derecho, le saluda. En esta noche tengo una pregunta para nuestro distinguido experto invitado. ¿Qué reformas considera necesarias implementar y por ende aplicarlas para la protección de datos en el Ecuador? Muchas gracias. Qué gusto, Flor María, agradezco tu pregunta como estudiante de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. A ver, tiene varias aristas, y más que reformas legales a implementar o cambios, uno, si esta pregunta se hacía en enero de este año,
de hecho, una ley que proteja datos, una ley que determine qué es datos sensible, que defina datos personales, datos familiares, una serie de cosas que ahora ya están, por ejemplo, en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Y con una ley tan joven no es posible entender o pedir reformas legales. No veo que haya necesidad de una reforma constitucional tampoco. Y más allá de reformas, yo creo que en el tema, que es datos personales, cómo tratan nuestros datos, cómo se hace, hay dos cosas. Primero voy históricamente, ¿por qué protegemos los datos? Y legalmente, ¿cuál es el primer tribunal que hace? Es el Tribunal Federal Alemán, el Bundesverfassungsgericht, determina en el caso Elfes, y creo que es el año 57, que hay que proteger los datos y los nombres. ¿Por qué? Porque tienen también una vinculación hacia el haber identificado con numeración gente en el nacionalsocialismo. Entonces, por ejemplo, el numerar a la gente que impulsó el estatuto son ciertas cosas que pueden afectar los datos y eso hizo pensar mucho y hay que capacitar. Que digo, anclar el dato personal, digital y todo, hacer una sola cosa de capacitar. Todos tenemos que entender qué son incluso nuestros datos y cómo tratarlos, cómo dar consentimientos, cómo negar a dar consentimientos. Eso es para mí este momento más importante que una reforma legal y también estar muy atentos a cuando hay una violación de datos, saber recomendar. Por ejemplo, digo, yo sé que tal empresa está tratando mal mis datos o de los de varias gente y pedir a través de eso un habeas data. Se informe cómo están tratando o se informe por qué están contactando a tanta gente si no hay un consentimiento, cómo llegan a tener. Y es vincular, identificable. Si saben un número celular y saben que ese es el del nombre de la persona, eso ya es un dato personal que esté en alguna base de datos pública o privada. Por lo tanto, es también aplicar las normas, las reglas, ya no solo legales, sino también jurisprudenciales. Doctor, de su experiencia vivida en Alemania, ¿cuánto nos falta? ¿Qué necesitamos para poder aplicar aquí en Ecuador la protección de datos? Muchas gracias. La pregunta también, estimado Francisco. A ver, para mí Alemania ha sido una experiencia académica, cultural, y eso es lo importante. Uno entiende la riqueza cultural externa y propia. Creo que trascendiendo un tiempo, tuve más de un lustro allá y tuve incluso el gusto de dar clases en Berlín, en la Universidad Libre. Lo que puedo decir que se transmite o se debe acceder es un poco como este derecho comparado. No podemos hacer un trasplante, no podemos esperar que la misma norma funcione tanto allá como acá. Y centrándole en, por ejemplo, en protección de datos es capacitarnos, entendernos, documentarnos, que es algo que faltaba. Y más que traer solo algo, por ejemplo, diría, más allá de cosas, uno se traería la ingeniería automotriz. Es la capacidad jurídica de análisis, de entendimiento de muchas cosas a la vez, o sea, no solo derecho, filosofía y todo en la facultad, pero a nivel cultural y a nivel de técnica legislativa. Y como le digo, no es posible hacer un trasplante sino esa riqueza de entender y aplicar a una realidad que tenemos una cultura fabulosa en Ecuador y la comida es muchísimo mejor. Por lo tanto, no podemos solo esperar que con normas externas se imponga y esté listo. Eso, quien copió un código europeo totalmente fue en Turquía y no funcionó del todo. Por lo tanto, creo que más que nada es tener visiones de otros lugares y mejorar el propio. No extranjerizar el lugar propio. Esa sería mi gran experiencia de estos años en Berlín. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, Magíster.
En este momento vamos a ir a una nueva pausa y continuamos. Volvemos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEG, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEG. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos Y lo haremos en UTEG. UTEG presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEG para poder lograrlo. Amigos, quiero agradecerles por habernos acompañado en este programa. Igualmente a usted, doctor, por su excelente participación y el aporte que esto representa para nuestros estudiantes. Asimismo, invitar a nuestros compañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil para que envíen sus preguntas e inquietudes y participen con nosotros en el programa. Doctor. Apreciado Francisco, el gusto ha sido todo mío, la gratitud total con la UTEG, especialmente poder compartir y oír algunos de los alumnos, los estudiantes, muchísimas gracias y espero poder seguir aportando y teniendo estos encuentros, nutriéndonos tanto como audiencia, así como invitados. Un gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Expertos de Ley, donde seguiremos analizando junto a expertos en la materia y trataremos distintos temas de la actualidad en el ámbito jurídico del país. Recuerden que la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil les ofrece la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho en sus distintas modalidades. En pregrado y en posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Visítennos en www.utec.edu.es. Asimismo, están a su disposición las cuentas oficiales de UTEG en redes sociales. Que pasen muy bien. Buenas noches.